Hola amigas y amigos, en este vídeo os voy a mostrar 4 originales proyectos escolares. En primer lugar, haremos este robot eléctrico, para lo cual usaremos un motor eléctrico pequeño, una batería o pila como esta de 9 voltios, un conector para la pila, un palito de madera plano y un palo de brocheta. Lo primero que haremos será cortar al palo de brocheta 2 trozos con la misma medida, unos 4 centímetros. Después cortaremos las puntas del palito plano. Pegamos los 2 primeros trozos a ambos lados de la pila, de esta forma. Pegamos los 2 trozos planos a los 2 redondos, formando así las piernas. Siguiente paso, conectar estos 2 cables a las conexiones del motor. Pegamos el motor a la pila, como si fuera la cabeza. Pegamos los cables a la pila para que no queden sueltos. Cogemos el palito plano que nos sobró y le cortamos un trozo de unos 3 centímetros. Le hacemos un agujero a un lado. Y lo acoplamos al eje del motor. Al unir el conector a la pila, comprobamos que el motor gira. Nuestro robot está básicamente terminado, pero aún le podemos dar mejor apariencia. Con un par de pajitas de bebida hacemos los brazos. Con papel o cartón, las manos. Para hacer los ojos, yo usaré estas lámparas LED. Con cinta aislante taparemos el frontal de la pila. Robot terminado. Vamos con este coche eléctrico. Comenzamos haciendo el chasis con estos palitos de lado, o si lo prefieres, con un trozo de cartón que recortaríamos con similar forma. Con una pajita de bebida haremos los tubos por donde entrarán los ejes de las ruedas. Estos tapones de plástico serán las ruedas.
Les hacemos un agujero en el centro. Los rodeamos con cinta aislante para darles más adherencia. Recortamos lo que sobra. Y con un palo de brocheta les hacemos el eje. Para el eje trasero necesitamos una polea. La podemos hacer con un trozo de silicona de la pistola. Le hacemos un agujero en el centro con un destornillador que previamente habremos calentado. Y le metemos el eje. En el lugar donde va la polea tendremos que cortar el tubo a ras del chasis. Siguiente paso, montar el sistema eléctrico, compuesto por un motor eléctrico, un interruptor y una pila de petaca o como se le llame en cada país. Pegamos la pila dejando un hueco delante para el interruptor. El motor lo pegamos encima, cuidando que su eje esté en línea con la polea. Con un cable enlazamos una de las dos conexiones de la pila con una de las dos conexiones del motor. Con el interruptor enlazamos las dos conexiones que quedan, ayudándonos si es necesario con la silicona. Y lo pegamos al chasis. Podemos reforzar las conexiones con silicona. Para que la gomilla que colocaremos posteriormente no se salga, añadimos una gota de silicona en la punta del eje del motor. Y hacemos un borde en el lado interior de la polea. Colocamos la gomilla. Y probamos que el sistema funcione. Ya solo nos quedan detalles estéticos, como el alerón delantero, el trasero unas salidas de escape y un piloto que haremos enrollando una tira de papel y pegándole un trozo de cinta aislante. Los brazos los haremos con el codo de las pajitas. Terminado, vamos a probarlo. En tercer lugar, haremos esta casita con luz, a base de palitos de helado. Alineamos 6 palos y los unimos pegándoles transversalmente otros 2, a los que previamente les habremos cortado las puntas. Cortamos lo que sobra por debajo de los palos transversales. Ya tenemos la primera pared. En total haremos 4 paredes iguales. A una de ellas le hacemos una puerta.
a otra una ventana. Ahora alineamos 3 palos y los unimos pegándoles transversalmente un trozo en el centro. Le marcamos la longitud de una de las paredes y le dibujamos un triángulo. Para después cortar por ahí. Hacemos otro igual. Pegamos uno de ellos a la pared de la puerta. Y otro a una de las paredes simples. Pegamos entre sí las 4 paredes. Ahora cortamos un palo con la misma longitud de la casa. Cortamos otro igual y los pegamos por arriba de forma que sirvan de base para las tejas. Cortamos las tejas y las pegamos. Con palillos más finos haremos los marcos de la puerta y de la ventana. Para la iluminación podemos usar este kit que podemos comprar en cualquier tienda de electricidad, compuesto por una pila, una lámpara, un interruptor y cable. Los conectamos de esta forma, pudiendo usar para ello FISO. La lámpara y la pila las pegamos en el techo. El interruptor lo dejamos fuera. Hacemos una muesca en la parte trasera por abajo, para poder sacar por ahí después el cable. Cortamos un trozo de panel de madera, con una medida de 25 por 20 centímetros aproximadamente. Cortamos una hoja de papel verde con las mismas medidas. Le dibujamos el contorno de la casa en el centro y recortamos el hueco. Lo pegamos al panel y pegamos la casa en el hueco. Pegamos el interruptor. Por último, haremos este coche de policía, al que le podemos encender las luces de las sirenas. Comenzamos dibujando en un trozo de cartón un rectángulo de 15 por 8 centímetros. Lo recortamos. Le dibujamos los huecos para las ruedas. Tendrán 3,5 centímetros de ancho y 1,5 de profundidad. Los recortamos. Estos tapones de plástico serán las ruedas. Les hacemos un agujero en el centro.
y las rodeamos con cinta aislante. Recortamos lo que sobra. Tenemos las 4 ruedas. Esta pajita de bebida será la guía del eje de las ruedas. La pegamos en el centro de cada hueco. Y cortamos lo que sobra. Dejaremos 3 milímetros aproximadamente por cada lado. El eje será un palo de brocheta. Lo metemos por el agujero de una de las ruedas. Dejamos que sobresalga no más de 1 milímetro. Aplicamos silicona. Dejamos que seque. Metemos por una de las pajitas. Cortamos, dejando que sobresalga 2 o 3 milímetros. Metemos otra rueda. Y volvemos a aplicar silicona. El otro eje lo hacemos igual. Vamos con el equipo eléctrico, que estará compuesto por un portabaterías o portapilas, un interruptor, 2 lámparas LED intermitentes de colores, 2 pilas y un poco de cable. Lo primero que haremos será unir las 2 lámparas LED entre sí. Cada lámpara tiene una patilla más larga y otra más corta. La larga es la positiva y la corta la negativa. Por medio de un cable unimos primero las 2 patillas largas. Con otro cable unimos las 2 patillas cortas. Siguiente paso, unir el cable negro del portapilas, que es el negativo, con una de las patillas negativas, la patilla corta. El cable rojo del portapilas lo unimos a uno de los contactos del interruptor. Por último, unimos con un cable el otro contacto del interruptor a una de las patillas positivas, la larga. Así nos debe quedar. Metemos las pilas y probamos que funcione. Pegamos el portapilas a la base. El interruptor lo podemos pegar atrás, de esta forma. La carrocería. Dibujamos un rectángulo de 15 centímetros por 3 en un trozo de cartón. Colocamos la plataforma sobre él para dibujarle los huecos de las ruedas. Dibujamos el resto del lateral, el techo a unos 2,5 centímetros. Dibujamos las ventanas y la puerta. Hacemos el otro lateral, usando el primero como molde. Por el otro lado le dibujamos la puerta y las ventanas. Con papel o cartulina negra hacemos las ventanas. Y en un papel blanco dibujamos o imprimimos las estrellas de sheriff. Recortamos la forma de la puerta. Y la pegamos. Pegamos también la ventana. Igual por el otro lado. Pegamos a la base.
Recortamos un rectángulo de cartón con las medidas del hueco frontal. Lo pegamos. Estas gotas de silicona serán los faros. La parrilla del radiador. La hacemos despegándole a un trozo de cartón la primera capa, para que quede al descubierto la superficie ondulada. Otro trozo de cartón tapará la parte trasera, pero antes le hacemos el hueco del interruptor. Turno para el parabrisas y la luna trasera. Antes de hacerlo, doblamos un poco hacia adentro las ventanas. De esta forma. Cortamos un trozo de cartón a medida y le cortamos los lados con algo de inclinación. Lo pegamos al papel negro. Recortamos el papel alrededor. Pegamos los lados del papel hacia adentro. Lo pegamos en su lugar correspondiente. La luna trasera la hacemos de igual forma. Hacemos el capó y la puerta del maletero. Nos queda el techo. Le hacemos dos agujeros para meter las luces LED. Tras meter las luces, aplicamos silicona por debajo para fijarlas. Pegamos el techo. Por último, hacemos los pilotos traseros, con papel o cartulina roja. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.